Qué tremendo es Dios. Hoy Dios nos regala un mensaje y es la respuesta no visible. La respuesta no visible. Y sí o sí, nosotros como humanos que somos, nosotros siempre estamos esperando una respuesta y cuando se trata de Dios, aún más. Muchos todo el tiempo, de hecho, llegamos a los caminos de Dios a causa de situaciones, de circunstancias en las que decimos definitivamente vamos a intentar si Dios sí lo puede hacer, porque quizás yo no pude. Y llevamos años en el Señor, caminamos con el Señor, leemos la palabra, oramos, ayunamos, trasnochamos, vigilamos, hacemos todo lo que la palabra nos enseña. Y sentimos que como que a veces hay respuestas que no hemos recibido, hay cosas que Dios no nos ha dicho y hay respuestas que no hemos visto que Dios ha hecho, porque hay muchos tipos de respuesta. Algunos necesitamos una respuesta para saber qué camino tomar, para movernos en base a una respuesta. Algunos necesitamos una respuesta que es un hecho, que Dios haga, no porque tengamos que ir por ahí, sino porque necesitamos que Dios haga simplemente para poder estar, para poder seguir. Hay diferentes tipos de respuestas que sí o sí en el camino con Dios, en nuestra intimidad, siempre tratamos de que Dios nos responda. Inclusive hay algo tremendo y es que en el afán de obtener esa respuesta, en el tiempo que queremos tener la respuesta, tendemos a confundir nuestro deseo, nuestros pensamientos a la respuesta que nosotros queremos. Tendemos, la palabra tiene una multiforme gracia que la palabra se presta la interpretación de ella para acomodarse a muchos tipos de circunstancias. Si yo quiero algo y lo anhelo con el corazón, a mí me llega todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a mí me llega a pedir y se os dará y todo se acomoda para yo, Señor, definitivamente tú quieres que yo tenga eso. Y cuando usted no quiere algo, los mismos versículos lo llevan a usted y usted dice, Señor, yo puedo decirle que no a esto, porque eso no es para mí. Eso no es lo que yo te estoy pidiendo. Tú me puedes dar otra cosa. Todo se acomoda a la palabra y por eso tenemos que tener esa sensibilidad y esa sabiduría de saber cuál es esa respuesta que el Señor y cuál es, no solo cuál es la respuesta, sino cuál es el tiempo propicio en el que Dios va a traer esa respuesta y esperarlo pacientemente, no acelerarnos movidos por nuestras emociones, porque nuestras emociones siempre nos van a jugar un mal camino. Nuestras emociones siempre van a llevarnos a tomar decisiones equívocas muchas veces en nuestra vida. Y bueno, y a veces somos tan sinceros, le llamo yo, que cuando tomamos decisiones por nuestros propios medios, después le preguntamos al Señor, Señor, ¿y por qué esto y por qué lo otro? Y resulta que el Señor allá arriba diciendo, pero si yo no te di eso, yo no te dije que cogieras por ahí. ¿Por qué? Porque nos movemos en fe por caminos y en respuestas que quizás Dios no nos ha dado. Y sabe algo, en este camino, la no respuesta también es una respuesta de parte de Dios, valga la redundancia. La no respuesta también es una respuesta de parte de Dios. Porque es que si definitivamente Dios no ha hablado, entonces ¿por qué te mueves? Porque a veces dices, pero es que Dios me tiene que responder ya, pero si el Señor no quiere que esa respuesta venga ya, o si definitivamente pasa a veces, muchas veces también lo contrario, hay respuestas no visibles, que es el título del mensaje. Son esas respuestas en las que ya Dios está respondiendo, ya Dios está haciendo, pero tú no lo estás viendo y Dios no quiere que lo veas. No sé si usted me está entendiendo. Son esas respuestas en las que usted aparentemente ve que no ocurre nada, pero cuando no ocurre nada es cuando más Dios está haciendo. Yo quiero leerles una corta historia pequeñita. Quiero que lo leamos todos allí en pantalla. Y está en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 3 al 6. Mira lo que dice allí. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos?
Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Oye, esto tan tremendo. Me causa curiosidad, me causa curiosidad. ¿Por qué el Señor, ya eso, por qué el Señor me causa curiosidad que está con Felipe y el mismo Señor pone la cascarita? El Señor le gusta jugar, ¿sabe? El Señor es como nosotros también, Él le pone también su veneno y la malicia a las cosas. A veces nos pone cascaritas, a veces nos prueba, a veces, nos tira el lance de muchas cositas para ver si nosotros caemos, para ver nosotros qué pensamos, pero no con una malicia de hacernos caer, no con una malicia de cogernos caídos y señalarnos, no, con la malicia simplemente de quererte enseñar, de querer que aprendas, de querer que crezcas, de querer que construyas, ¿verdad? Y aquí le hace eso a Felipe. No hay alimento, se acabó el alimento, había mucha gente ahí esperando alimento. Y él lanza la cascarita como para ver con qué sale. Oye, Felipe, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comer? Pero dice que él sabía lo que iba a hacer. Él venía ya el milagro de la multiplicación. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Felipe? Y Felipe, lo primero que piensa, yo me pinto siendo él el discípulo de Jesús y que el mismo Jesús le esté preguntando a él qué hacemos, como si él no supiera qué hacer. Y Felipe pasa por inocente, Felipe pasa por desapercibido. Felipe no pensó, no se le ocurrió. De pronto hasta sería grosero, pero sería lo normal pensarlo, Señor, ¿cómo así que vamos a hacer? Si tú eres el que sabe qué vamos a hacer, dime tú qué hacemos. Hubiera sido lo correcto, pero Felipe enseguida empieza, se sintió empoderado y dijo, no, ay, el Señor me preguntó a mí, me la voy a vacilar para yo quitarle el puesto a Juan del discípulo más firme. No, Señor, bueno, vamos a empezar como con 200 más o menos denarios, podemos comprar panes, podemos comprar esto, tal. Empieza a dar respuesta. Se mete por allí Andrés también y dice, bueno, por allá hay fulanito que tiene unos panes, pero con eso no alcanza para todo el mundo. Empiezan a buscar una solución a una pregunta que hizo Jesús. Y a mí me llama la atención esta historia porque la respuesta es obvia, pero vale la pena que te la preguntes. ¿Será que Jesús tiene la misma incertidumbre tuya en aquella situación que está viviendo? ¿Será que aunque Jesús te ha puesto en situaciones en las que tú tienes que ver cómo resolver, será porque Él no sabe cómo te lo va a resolver? Buen punto, ¿verdad? Y porque la palabra es directa y lo dice. Lo hizo para probarlo porque ya Él sabía lo que iba a hacer. Y muchas veces nos pasa igual en nuestras vidas. Hoy el mensaje no va a ser largo, pero va a ser certero y puntual para que Dios te dé una respuesta no visible o visible para aquella situación que tú estás viviendo. La pregunta del millón, o hay muchas preguntas del millón en esta historia. Jesús sí sabía qué iba a hacer, pero ¿por qué quería hacer a Felipe y a sus discípulos que sintieran un momento que él no sabía qué hacer? ¿Por qué? Dice la palabra que él quería probarlo. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Qué quería probar en Felipe? Podemos pensar muchas cosas y si a usted se le ocurre una, no hay respuesta fehaciente porque hay muchas respuestas. Si se le ocurre alguna, puede compartirla. Y yo estaba pensando que quiso probar, porque es que la Biblia especifica que lo prueba, pero no dicen que lo está probando. Y yo decía, bueno, obviamente lo primero que pudo probar en Felipe, que se me ocurre, es si ante una circunstancia, ante un problema, él iba a pensar primero de forma terrenal o iba a pensar como uno de los discípulos de Jesús de una forma espiritual. Usted me está entendiendo, ¿verdad? A veces Dios va a permitir situaciones en su vida simplemente para ver cuál es tu reacción, si tu reacción es terrenal o tu reacción es espiritual. Situaciones de cualquier índole. A mí me pasa todos los días. A uno en la calle, en el carro, y nos falta el que se la atraviesa, nos falta el que hace lo que hace. Ay, Dios mío, y uno en su humanidad quisiera bajar el vidrio y decirle, Dios mío, ¿hasta de qué se va a morir?
Entonces viene y uno recuerda que, ajá, uno es pastor, uno es cristiano, uno tiene a Dios en su corazón. Y uno, le tocó no tragarse todo porque tengo que mostrar el lado espiritual y mirar el lado espiritual de la vida. ¿Y cuál es el lado espiritual? Ay, sí, perdone 70 veces 7. No, ese no es el lado espiritual. Eso es lo que usted tiene que hacer, pero no es lo espiritual. Ese es el conocimiento de la palabra que te enseña a perdonar, pero no es lo espiritual. Lo espiritual es mirar más allá, que quizás esa persona que cometió esa imprudencia, que me cerró, que hizo lo que sea, pensar espiritualmente, wow, algo le estará pasando, tiene ansiedad, tiene depresión, tiene una prisa, está en angustia. ¿Qué le pasará, Señor? Padre, bendícelo. Para donde vaya, guárdalo. Padre, no permitas que le pase nada malo. Señor, visítalo. O sea, hay una salida, no sé si alguien me está entendiendo, hay una salida espiritual siempre para una situación. Y yo creo que esa es una de las cosas, una de las tantas cosas que Dios pudo probar en Felipe. Otra de las tantas cosas que Dios pudo probar en Felipe en ese momento fue su fe, ¿verdad? Y vaya que fue bien probada la fe, porque necesitaban alimentar a mucha gente donde no había nada. Sin embargo, parece que tenían algo de dinero, pero el dinero tampoco parece que les alcanzaba. Pero fíjate que el Señor, hay algo que pudo probar en Felipe. Vamos a ver cuál es la fe de Felipe, porque el Señor le dice, ¿cómo haremos para alimentar esto? Pero la fe de Felipe primero empezó a razonar. Él pudo haber dicho, Señor, no sé cómo, pero no te preocupes, que los vamos a alimentar. Señor, no sé de dónde, pero de algún lado Dios nos va a dar. Señor, no sé de dónde, pero tú sí sabes por dónde. Dime tú más bien qué hacemos. O sea, él primero empezó a sacar cuentas. Él empezó a contar cabezas. Él sacó las cuentas de cuánto costaba un pan y de cuánto dinero había. Yo creo que se rajó en la prueba. Y yo no sé, familia, qué está pasando en tu vida. Yo quiero que esto lo puedas transferir completamente, óyeme bien, a la situación que estás viviendo. Se te presenta una gran situación que tienes. Ese matrimonio que se separa. Ese problema en tu trabajo con tu jefe, ese problema, esa deuda económica que tienes, no sé, ese tema de salud, esa lucha que tienes en tu corazón por servirle a Dios, pero no te sientes apto. No sé, el Espíritu Santo te va a mostrar qué tipo de luchas tienes allí, qué tipo de problemas tienes allí, qué tipo de circunstancias, qué cosas en Dios quieres experimentar y sientes que no avanza, se te presenta, llegó, ¡puf! Es más, a veces tienen la circunstancia ya hace rato, pero de repente hoy el Señor te dice, oye, Ingrid, oye, Ciris, oye, Lorena, oye, Joana, oye, Claudia, oye, Miriam, Silvana, Junior, ven acá. Ajá, ¿qué vas a hacer con ese problema? Y tú empiezas, bueno, Señor, yo lo voy a echar de la casa, que se vaya el esposo o la esposa o el hijo. Bueno, Señor, yo mañana voy a conseguir prestado para solucionar la otra deuda esa, porque ajá, ¿cómo hago? Me toca prestar. Y usted empieza a razonar, usted empieza a buscar la respuesta, usted empieza a buscar la solución. Pero es precisamente el campo de la fe, no se mueve por tu razonamiento, se mueve por tu confianza en Dios. Entonces, si yo hubiera sido Felipe y si definitivamente yo tuviera claro el panorama de la fe, a mí el Señor me dice, ¿qué vamos a hacer con eso? Yo le hubiera respondido, vamos a hacerme eso en la batallón. ¿Qué vas a hacer tú? Va a sonar chistoso, va a sonar cínico, pero es que es así. Hay cosas que usted tiene que saber que simplemente Dios, si quiere, las va a hacer. Y si no quiere, Él sabe por qué no las va a hacer. No te corresponde a ti razonar porque te estás agotando física, mental y emocionalmente. Hay cosas que simplemente usted tiene que entregar y dejar que sea Dios quien haga, porque va a ser imposible que lo hagas tú.
Felipe sacó cuentas y ni juntando lo que él tenía, el dinero, comprando más lo que Andrés dijo que tenían, no podían alimentar a todo el mundo. Hay cosas que por más que tú tengas la buena intención y des lo mejor de ti, van a depender 100% de él. Por eso hay respuestas no visibles que tienes que entender. Hay respuestas que tú no las apercibes, no las estás viendo, pero que si te metes en la parte espiritual, tú sí las vas a entender. Dios no necesita, ¿sabe algo? Quiero darle un secreto. Cuando la palabra dice que Dios prueba, no es una prueba, es que es para ver si pasa la prueba o no. La prueba se lleva como al proceso de lo que Dios quiere lograr en ti a través de esa circunstancia que va pasando. ¿Cómo haces? O sea, a Dios no le interesa, para que lo entiendas, en sí la solución. Mira que él lo dice ahí. Él lo dijo para probarlo porque él ya sabía lo que iba a hacer. Te lo voy a poner en tu lenguaje. Dios ya sabe qué va a hacer con tu matrimonio. Dios ya sabe qué va a hacer con tus hijos. Dios ya sabe qué va a hacer con tus deudas. Dios ya sabe qué vas a hacer con él. Dios ya sabe qué va a hacer con tu pecado. Dios ya sabe con aquello que tienes oculto. Dios ya sabe qué va a hacer con todo. Pero él necesita, cámbiale la palabra probar. Él necesita que se cumpla ese propósito por el cual él ha permitido no dártelo enseguida, por el cual él mismo te expone y te dice, ay, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Para qué? Para ver si tú espiritualmente te ejercitas y te esfuerzas por otra vez cobijarse en su voluntad, en su amor, en su presencia, en ese Dios que sabe qué es lo mejor para ti y sabe qué es lo que va a hacer contigo. Necesitas llegar a ese punto. Hay gente que, mira, yo conozco, mira, pongo ejemplos. Yo no sé qué hacer con mi hijo, un ejemplo, que va mal en el colegio y saca mal y mal y mal un examen siempre y siempre una materia mal y está que pierde el año. Para que me entiendas. La respuesta de lo que Dios va a hacer no es que él de la noche a la mañana gane el año y sea el mejor. No. Es cómo estás utilizando esa situación para decirle, hijo mío, primero mostrar el amor de Dios. No te preocupes, yo te sigo amando, así saques las peores notas. Y así saques las peores notas, tú eres el mejor para mí. Afirmación. Ya se está cumpliendo un propósito. Hijo mío, sientes que no puedes. Sí, mamá, no puedo. ¿Qué te parece si empezamos a orar? Y este Dios que te he querido presentar, yo te lo muestro. Y empezamos a orar y verás que Él te va a ayudar. Si no tienes sabiduría, Él dice que le pidamos, que Él se la dará en abundancia. De verdad, mamá, sí, vamos a orar, ven. Y empezamos a orar. Y de repente le empezó a ir bien. Entonces, el propósito de Dios, no, Él sabe que Él puede hacerle ganar el año cuando quiera. Pero era necesario eso para que tú aprovecharas y acercaras a tu hijo a Dios, le mostraras la gloria de Dios, para que tú mismo o tú misma vieras la gloria de Dios moverse a tu favor cuando confías en Él, cuando el problema lo llevas a Él. Entonces allí es donde empiezas a encontrar la respuesta. La respuesta no era que ganara el año, la respuesta era la visita de Él en medio de esa circunstancia. No sé si alguien me está entendiendo. Usted tiene un problema con su esposo, usted tiene un problema con su esposa, la misma situación. No, mire, es que ella me es infiel, o es que él toma trago, o es que, ok, la solución no es que el matrimonio se arregle, la situación no es que él ya no te pegue, que él ya no haga. La situación contigo que conoces de Dios es qué estás haciendo para aprovechar esta situación y que él se pueda acercar a Dios. Él no me está ni hablando, quiere entrar a la casa y no lo dejo. Está bien, perfecto, la disciplina es buena y tú tienes que valorarte y darte tu lugar. Viceversa, el hombre con la mujer igual, está bien. Pero ¿qué tal si en medio de eso, listo, pudiera darte una oportunidad? Pero si lo hacemos a la manera de Dios. ¿Cómo es a la manera de Dios? Yo quiero que empecemos a orar juntos. Yo quiero que vayamos a una iglesia. Yo quiero que hagamos esto en Dios. Yo quiero que nuestros pasos sean gobernados por Dios. Vea, si no, se la voy a poner, suena duro, pero se la voy a decir así. Si usted no recupera a su esposo, por lo menos habrá ganado un alma para Dios. Y eso es más que tener esposo, ¿oíste?
eso es una corona, eso es una piedrita en la corona. Si no se arregla la situación, por lo menos usted con Dios queda como una reina, como un rey, como un príncipe, como una princesa, e hiciste y fuiste usado por Dios para que alguien le fuera sembrado una palabra de él. Ese es el propósito. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero la palabra hoy es clara. Hay respuestas no visibles que no son las que tú quieres ver, pero son las respuestas para lo que quieres ver. Hay respuestas no visibles que son más poderosas que las visibles, que son más poderosas que las que tú sí puedes ver con tus ojos. Otra cosa que pudo ser probada en Felipe, su identidad. ¿Cuál era la identidad de Felipe? Ven acá, ese tipo no estaba viendo los milagros que hacía Jesús. O sea, él no escuchó los milagros que hizo Dios en el desierto cuando aún no estaba en la tierra. Él no vio los milagros del mismo Hijo de Dios al lado de él todo el tiempo. Y aún así, la última opción que pensó fue en un milagro de Jesús, pensó fue en resolver él. Hay un tema de identidad que por eso, cuando empezó el mensaje y orábamos, hablaba sobre eso. Qué tremendo que se nos olvide lo real que es nuestro Dios. Qué tremendo que se nos olvide el poder de nuestro Dios. Qué tremendo que se nos olvide la magnitud del Dios que tenemos, la capacidad, los recursos, el dueño del oro y de la plata. Pero no tenemos para el recibo del gallo y nos volvemos loquitos. Tú tienes que revisar, afirmar, reestructurar, restaurar, óyeme bien, tu identidad como hijo de Dios. Si se te había olvidado, déjame decirte, te lo recuerdo. Usted es hija, usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, del Dios soberano que gobierna los cielos, la tierra, el que hizo todo lo que usted está viendo, el que pone el querer como el hacer, el que sus bendiciones son en el sí y en el amén. Usted no está alabando, usted no está adorando, usted no está buscando en esta reunión a un Dios de imposibles, a un Dios cachureto, a un Dios débil. No, usted tiene al león de la tribu de Judá, usted tiene a Jehová Jireh, a Jehová Charai, a Jehová, mejor dicho, usted no se imagina usted de quién es hijo, hija. Entonces, si usted sostiene esa identidad, le va a ser más fácil responder ante una adversidad y ante algo en lo que Dios lo exponga. Si usted tiene su identidad clara, usted no lo amilana nada, nada. Es que se lo digo, bueno, ahora uno porque ya lo leyó, ya lo vio, no juzgo a Felipe, pero en estos tiempos a mí me pasa. Usted no me lo cree, pero a mí me pasa a diario y creo que estoy viviendo los mejores momentos con el Señor, con Dios a mi lado, donde me paso de fresco, donde llegan momentos en los que hay que pagar el salón, hay que pagar muchas cosas. Empezamos la reunión de jóvenes en el salón de mi conjunto. Empezó Dios a moverse. Qué hermoso. Hoy me llamó la administradora, me dobló el valor de todo lo que me cobra. Ay, Dani, qué pena, a partir de la otra semana vale el doble. Oye, el diablo es tremendo. Vio la cosa, mejor dicho, y enseguida, pero sabe, como un Felipe, si yo ¿sabe qué le dije? Bueno, señor, el problema es tuyo, no es mío. Yo voy para esa. Tú sabes que estoy aquí para pagar el poquitico que pagaba, ahora para pagar el doble, pero como no soy yo, como no es mi bolsillo, como es tu obra, yo no estoy haciendo ahí una fiesta ni una parranda, yo estoy predicando tu palabra. Tú verás qué vas a hacer. Felipe debió haber dicho eso. Yo imagino Felipe, ajá, mijo, ¿cómo la vamos a dar de comer a todos? Y Felipe, ay, yo no sé, señores, el chicharrón es tuyo. Eso, esa actitud fresca y hasta como si no le diera importancia, hubiera hablado de un corazón de fe y de identidad que tuviera él en su corazón. A veces tu preocupación le habla a Dios de no saber de quién eres hijo. A veces tu preocupación le habla a Dios de esa fe que tienes. A veces tu preocupación le habla a Dios de esa
falta de fidelidad que tienes hacia Él. Si tú tienes claro cuál es tu posición, de quién eres hijo y de quién depende tu futuro, tu vida, mira, tú no te amilanas si hace falta o si sobra. Óyeme bien, tú no te sientes mal, ni si hace falta, ni si sobra. Porque sabes que si hace falta, por algo Dios ha permitido un tiempo en el que haga falta. Y si sobra, por algo Dios ha permitido un tiempo que sobre. Ni lo uno ni lo otro te gobierna la emoción para desenfocarte de que a la final tú estás en manos de Dios. Ese es uno de los grandes problemas de muchos de nosotros los cristianos. Lo vivo todo el tiempo. Está el tiempo de la prueba, mejor dicho, somos fieles, oramos, no nos perdemos una reunión, está el mentoreo, no nos perdemos una casa de vida. Eso, Señor, recibo 1,000 pesos, yo llevo mis 100 del diezmo y llevo ofrenda adicional porque yo voy a ser fiel a Dios. Pero apenas se compone la mano, entonces consiguió trabajo, ya no puedo ir al culto el domingo, ya no puedo ir el miércoles, no me pude conectar porque es que llegué cansado, yo también tengo que descansar. Empezamos a justificar, empezamos a bajar, empezamos a hacer. Entonces es allí donde Dios dice, ajá, fue de bendición bendecirte, fue de bendición darte, fue de bendición ensancharte, fue de bendición darte más. Ahí es donde vienen las respuestas no visibles que no vemos, pero que Dios sí las está viendo. Respuestas no visibles que están hablando de nuestro corazón. Todo eso pudo haber sido probado por Felipe. Todo eso pudo haber sido probado por Jesús en ese momento cuando le expone y le reafirma una situación a Felipe, porque es que Felipe ya vio el problema. Cierro con esto. Felipe ya vio que todo el mundo tenía hambre, porque es más, él también tenía hambre. Y ya vio el problema, entonces él lo veía y no hacía nada. Y aún así viene Jesús y lo expone. Oye, ¿qué vamos a hacer, Felipe, con esta gente? Yo pienso, familia, yo no sé por qué estás pasando, pero Dios te está anticipando una respuesta. ¿De qué forma? Y quiero que medites allí donde estás. ¿De qué forma tú sientes que lo que estás viviendo, que quizás eso que tu corazón anhela, te está pegando más a Dios? ¿De qué forma sientes que la situación que estás viviendo te está haciendo un mejor hijo, un mejor cristiano, un corazón que ame más a Dios, las cosas de Dios, su presencia? ¿De qué forma tu corazón está empezando a ser obediente? ¿Sabe algo? Yo le miro una parte buena a Felipe. Felipe obedeció. Lo que el Señor le preguntó, él trató de buscarle una respuesta. Y yo creo que si hay algo por lo que el Señor no desechó a Felipe, aún sabiendo y conociendo su corazón, y lo seguía teniendo allí con él, fue porque en medio de los desaciertos, en medio de la falta de fe, en medio de la falta de identidad, en medio de su falta de visión espiritual de la situación, sí podría haber algo en el corazón de Felipe, que él era obediente. ¿Sí? Y evalúa en ese proceso que llevas, qué tan obediente has sido. Hay alguien que puede decir, pastor, pues usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Sí, tiene razón. Y precisamente, ¿qué tan obediente has sido de buscar una ayuda espiritual? ¿Qué tan obediente has sido en lo que Dios quiere que hagas en esa área? Si estás pasando por un problema familiar, ¿qué es lo que te ha mandado Dios o qué es lo que te ha enseñado Dios en la palabra que debes hacer con tu familia? ¿Qué es lo que debes hacer con tus enemigos? ¿Qué es lo que debes hacer frente a la enfermedad? ¿Qué es lo que debes hacer frente a tus padres? ¿Qué es lo que debes de hacer frente a ese problema sentimental? O sea, ¿qué te dice Dios? ¿En qué puedes ser obediente a Dios en esa área? Porque sabes algo, quizás tú no tengas la respuesta visible, quizás tú no sepas de qué forma Dios se va a glorificar. Es más, tú no sabes si Dios se va a glorificar, pero tú sí sabes cómo puedes obedecer. Tú sí sabes qué sí tienes que hacer. Tú sí sabes qué has dejado de hacer
y no lo has hecho. Porque somos buenos para decir, Dios no ha hecho, Dios no me ha dado, Dios no me ha respondido. Pero somos malos para decir, Señor, ¿en qué he desobedecido? ¿En qué momento me desvié? ¿Qué es lo que no estoy haciendo para que tú hagas? Y ojo, no es para que tú hagas, para que tú traigas la respuesta. Porque inclusive muchas veces la respuesta es no. Pero en el ejercicio espiritual, Dios te va a dar entendimiento el por qué no. En el ejercicio espiritual, aunque no te dé el entendimiento y no entiendas, tú estás tranquilo porque sabes que por algo Él lo está permitiendo. Entonces, ¿cuántos saben que Dios es un Dios que abre puertas? ¿Cuántos saben? Amén, Silene. Nicolás, bien. Siris, Silvana, Samira, Claudia, excelente. Bien. Lorena, Jindy. Él es un Dios que abre puertas. Sandra, Joana, Junior. Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Y cuántos saben que Él es un Dios que también cierra puertas? Y todos lo sabemos. Pero cuando tienes una puerta cerrada que no se abre, le dices al Señor, ¿por qué no la abres? Pero no le preguntas, Señor, ¿será que tú la quieres tener cerrada? Respuestas no visibles se encuentran en los lugares que no son visibles, en el espíritu, en el lugar secreto. A veces Dios es tan bueno, mira, Dios te ama tanto que sabe por qué te tiene como te tiene. Amén o ouch. A veces Dios te ama tanto que Él sabe por qué te tiene que tener ahí. Él sabe. Mira, a mí me pasa todo el tiempo. Dios sabe. Y yo creo que Dios por eso empieza a confiar un poco a veces en mí, en mi esposa, en mi familia, porque nosotros hemos reconocido, amor, si Dios hubiera hecho esto, nos hubiera dado esto, nos hubiera una oportunidad en aquel momento, no estuviéramos haciendo lo que estamos haciendo hoy en día. No lo estuviéramos haciendo. En un momento de mi vida, cuando me estaba levantando apenas y no entendía mi propósito, Dios mío, yo anhelaba que me llegara un negocito grande y si a donde me llegue, Dios mío, enseguida arranco, yo no sé, yo necesito conocer Europa o cambio de carro, me compro una camioneta. ¿Qué no hago? Ahora, ay Señor, ojalá me llegara una platica para comprarme la cámara que necesito para la iglesia. Ay Señor, ojalá tuviera platica para coger el local que quiero coger fijo para la iglesia. Ay Señor, y yo pienso en todo eso. Y sabe, yo pienso en Dios, pero Dios piensa en mí. De repente llegan las cosas que de pronto Dios sabe que necesito, pero que ya no están en mi corazón hacerlo. ¿Quiere que le cuente un testimonio? Su pastor todo lo que hace, los videos y todo, lo hace con su celular. Y todo el mundo dice, uy, pastor, usted tiene un community manager. Y yo, no, sí tengo un diseñador para las fichitas, pero para los videos no. Y un día en un servicio, ¿sabe algo? Dios sabe que antes, cuando quería salir el iPhone 15, yo tenía el 16. Ya yo iba por el 16. No, que salió el 16, me venden el 17. No, pero no ha salido, no importa, yo lo dejo pago, apenas salga me lo manda. Ese era yo, cuando no había sido transformado, cuando no había entendido la revelación del por qué estoy en esta tierra. Y sabe, no tengo para la cámara, porque todo lo hacemos, ustedes se dan cuenta en la iglesia con el celular. Pero fíjese qué bueno es Dios. Un día en una reunión pedí mi celular y alguien me lo pasó. Y solo Dios sabe que yo el celular lo tenía dañado. Nadie sabía. Era un chicharrón que tenía, el audífono no me servía, tenía que hablar en altavoz y tenía un mentoreo, corra, salga para la calle, métase en el closet para poder hablar tranquilo con la gente. Andaba con manos libres de cable porque nadie sabía que estaba dañado, punto. Y no estaba en mi corazón porque en otros tiempos daña o compre otro. Pero fíjate que alguien un día en plena reunión yo pedí mi celular y alguien me preguntó, oye, pastor, ven acá, usted su celular, ¿por qué no lo pone allá en la grabación si su celular es esto y esto y otro? Y yo lo veo con un cablecito aquí. Y le dije, sí, hermana, pasa esto, esto, esto. No, 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 pastor, ¿cómo se le ocurre? Y a alguien Dios le tocó el corazón, pastor, venda su celular y yo le regalo un teléfono nuevo. Y me regaló
el último iPhone 14 que es el que estoy usando. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón, yo no quiero ufanarme, yo no lo tengo para chicanear, yo no lo tengo para estarme tomando selfies. Dios sabe que esa es mi herramienta para servirle, para hacer los videos, para tomar las fotos, para mentorear, para hablar con ustedes, para predicar, para hacer esto que estoy haciendo con ustedes. Cuando Dios sabe, entiéndalo familia, cuando su corazón ha sido transformado, cuando de verdad en su corazón usted sabe y va a ser útil a Dios, usted se preocupa por Dios, Dios se preocupa por usted. Esas respuestas invisibles son los pasos que Dios quiere que ocurran para darte esas respuestas visibles que tu corazón anhela. Yo creo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios se va a glorificar de una forma gloriosa en su vida. Yo creo que vas a entender esas respuestas no visibles para que veas esas respuestas visibles en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu empresa. Wow, yo no sé en qué ámbito necesitas que Dios se glorifique, pero sé que hay una respuesta de parte de Dios para ello. Yo quiero, familia, que oremos. Yo quiero que cierre tus ojos allí donde estás. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú, bueno, tú eres un Dios de amor, como es esta serie de este mes, Señor. Y yo quiero hoy orar, Señor, por aquellas respuestas no visibles, Señor, que sé que tu hija Ruby necesita. Aquellas respuestas que Joana, que Margaret, que Claudia necesita. Padre, hay una respuesta que Siris necesita, que Lorena necesita, que Erika necesita. Hay una respuesta que Olga, que Miriam, Silvana, Junior, Laura necesitan, Señor. Jindy, Señor. Caterine Gutiérrez, Señor. Hay una respuesta no visible que tienes para ella, para Silene, Señor, para Karen, para Rosa Marina, para Edwin, Padre Santo, para Laura, para Nicolás, para Sandra Serna, para Marta Daza, para Samira, Señor, para Angie, para Olga, para Lina, para mi mamá, Señor. Hay una respuesta invisible que yo te pido, Espíritu Santo, de una forma bien especial, que empieces a soplar en cada uno de ellos. Aquellos que están allí, algunos con los ojos cerrados, otros con los ojos abiertos, porque les da pena, quizás, no sé, pero te pido, Espíritu Santo, sopla. Sopla, Espíritu Santo, y habla. Esa respuesta no visible es eso, ese propósito por el cual Dios no ha actuado en esa situación porque no se ha cumplido. Ese propósito que no has entendido, por el cual no has recibido esa respuesta visible. Yo te pido, Señor, que te reveles ahora con sabiduría en aquella persona, Señor, que quizás está luchando con la soledad y ha buscado la compañía, ha buscado en lo social, Señor, llenar lo que solo tú puedes llenar. Esa respuesta no visible es eso que esa persona tiene que hacer para llenarse de ti. Para cuando esté lleno de ti, Espíritu Santo, tú pongas la compañía que le quieres poner. Aquellas personas que quizás están luchando con la transición, Señor, de una separación. Hay muchos que están luchando por un matrimonio porque aún están juntos, pero hay muchos que quizás han transicionado ya a una separación. Y preguntas, ¿pero por qué? ¿O qué va a pasar? Pero hay una respuesta no visible que es qué es lo que está ocurriendo en este momento, qué es lo que Dios quiere que hagas en este momento para que estés y hagas perfectamente lo que Él quiere que hagas y te guardes como Él quiere que te guardes para que la próxima vez sea la última vez, para que la próxima vez sea la definitiva. Padre, sé que hay gente, Señor, que está en la incertidumbre, Padre, con su familia, con sus hijos o con sus padres, Señor. ¿Cuál es esa respuesta no visible, Señor, que ellos tienen que entender
por medio de la cual en esa respuesta hay un propósito a favor tuyo, hay un conocimiento tuyo, hay una conversión, hay un cambio, hay una transformación, Señor, hacia mirarte a ti, Señor, hacia hacer tu voluntad que tú quieres hacer. Es eso que quieres que hagamos para que venga esa respuesta visible que tanto queremos, Señor. Padre, no sé cuántos, Señor, tienen problemas económicos. No sé cuántos están pasando por ese desierto de andar estricto y a veces ni siquiera lo estricto. ¿Cuántos, Señor, tenemos la necesidad, Padre Santo, que no tenemos paz a causa de las llamadas, de los que cobran, de los que le debemos, de no poder llegar a un lugar, no poder llegar a un lugar de trabajo porque nos van a ver mal, no poder ir a una reunión con la familia porque entonces saben que debo? Wow, ¿cuántos están pasando por oprobio? Y el Señor te dice, yo quiero que encuentres esa respuesta no visible. Porque mi palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, porque yo los haré descansar, pero no has querido descansar en mí. Sigues moviéndote como loco. Una cosa es ser diligente para que hagas lo que yo te diga que hagas. Otra cosa es ser sabio en su propia opinión y creer que tú lo puedes resolver solo. Wow. Gracias, Espíritu Santo. ¿En qué área, Dios mío, gracias, Espíritu Santo? ¿Qué es lo que sucede? Que ese emprendimiento, esa empresa no revienta, no sucede lo que tiene que suceder. Wow. Que hay alguien que Dios le dice, uy, esta palabra me la regaló Dios hace poco en una administración un domingo y me la trae a memoria hoy otra vez. O sea que hay alguien que la escuchó y no la entendió, o hay alguien que hoy la va a entender. El árbol, para que crezca y para que soporte mucho fruto, necesita tener muy buenas raíces. Y tú dices, no tengo las raíces. Uy, Señor, gracias. Y hay alguien que dice, Señor, tengo las raíces, pero no he visto el fruto. Y el Señor te dice, el fruto viene en su tiempo, pero necesitaba que tuviera raíces, porque las raíces no solo son para sostener el fruto, sino para sostener la tempestad que viene y no te caigas. Por eso has sentido un remesón fuerte, pero no te has caído por las raíces que has tenido. No te preocupes que después del invierno viene el verano. Después del invierno viene el verano, viene la primavera y vendrá también otra vez el otoño, pero tendrás tu tiempo de florecer, tendrás tu tiempo de avanzar, pero escúchame algo. La respuesta no visible está en las raíces. Las raíces son las que se agarran a la fuente, a la tierra y las que sostienen. Las raíces se consiguen con tu obediencia. Tú sabes qué te estoy pidiendo. Tú sabes qué es lo que hace rato le has dado vueltas y no me has querido obedecer. Yo no necesito lo que tú vas a hacer por mí. Yo no necesito lo que tú me puedes ofrecer, lo que me puedes dar. Yo lo único que sí necesito es ver en ti un corazón obediente, un corazón de principios, un corazón que tenga claro quién es el que lo gobierna. Entrégame tu corazón. Wow, Espíritu Santo, gracias. El Espíritu Santo allí hay muchos les está hablando, no necesariamente a través de mi boca. Creo que hay personas que ya el Espíritu Santo les está mostrando cuáles son esas respuestas no visibles a aquella situación que están viviendo. El Espíritu Santo te está mostrando y mira, hay gente que quizás no lo está entendiendo, pero escúchame bien. Si no lo entiendes, yo te lo voy a mostrar. Búscame en lo secreto, en la intimidad, y te lo voy a revelar. Algunos tendrán sueños esta noche. Algunos me revelaré a través de los sueños. Yo creo, sin duda alguna, que Dios hoy le empieza a dar un norte a la respuesta que estás esperando.
hoy Dios le empieza a dar la raíz a aquel fruto que quieres que Él te dé. Yo creo que hoy Dios empieza a arraigarte como te tenía que arraigar. No sé, las raíces son hacia su presencia. Quizás alguien tiene que tomar raíces en esta casa en Life, porque si Dios te puso en un lugar, es para que fuiste sembrado, no solo para simplemente quedarte allí como un árbol más. Tú eres sembrado para dar fruto, pero no has querido, le has huido. O sea, hay gente que está huyéndole al fruto y al uso que tiene el árbol en medio de este jardín, en medio de esta tierra. Y creo que el Señor me está hablando aquí de ministerios, de llamados, de gente que se limitó a ser plantada, pero no a tomar raíces, no a florecer. El Señor te llamó porque sabes, quiero decirte algo. Hay tanto fruto que puede crecer en ti, que aunque no lo creas, uno de los propósitos será darle sombra quizás hasta un pajarito que se ponga debajo. Pero no has querido crecer y el Señor ha querido usar hasta tu sombra. Y tú estás enfocada en qué va a hacer con el fruto. Y tú no sabes que cuando no ha salido el fruto, ya tu sombra está teniendo un propósito. Yo no sé, el Espíritu Santo a alguien le está hablando. Creo que hay gente que Dios quiere darle tanto solo para que pueda abrigar a alguien que no tiene la capacidad de crecer como tú. Uy, Señor, gracias. Hay una sombra que le vas a dar quizás a alguna área de tu vida o de otra persona que no tiene la capacidad y no va a tener la capacidad quizás de florecer como tú. Y te has preguntado, pero ¿cuál es el propósito de tanto fruto? Y no te has dado cuenta a cuántas personas estás bendiciendo con ese fruto. Padre, yo te doy gracias por tu palabra en esta noche, porque fue clara, Señor, certera y contundente.